Bueno, y siguiendo con las entrevistas de fondo a candidatos presidenciales, lo hemos anunciado ya, hoy tenemos a Enrique Valderrama, candidato presidencial del Partido Aprista Peruano. Él es un candidato en realidad joven, pero que tiene una militancia, ¿no?, de varios años dentro del partido en mención. Peter Enrique Valderrama Peña tiene 39 años, ¿no? Es bachiller en Derecho y columnista, trabajado como periodista también, fundador de un portal político, militante del APRA desde marzo del 2010 y ganador de las elecciones internas con 26,98%, es decir, 3.711 votos. Le ganó a Velázquez Quesquén por poco más de 100 votos, hay que señalarlo también. Esto le generó dentro del partido reacciones de las cuales vamos a hablar en los próximos minutos. El plan de gobierno, algunas pinceladas del plan de gobierno en cuanto a inseguridad ciudadana: reducir el tiempo de investigación preliminar, delitos complejos en 40%, creación de una unidad de investigación contra bandas transnacionales, esto se repite en varios planes de gobierno, aumentar efectivos de 113.000 a 250.000 en 5 años, construir 8 penales regionales y un solo penal para policías, señala. Y tenemos también, en relación a la dimensión económica, ¿no?, mantener la autonomía del BCR, eso hay que decirlo, está dentro de la Constitución, alcanzar un déficit fiscal cercano al 1% del Producto Bruto Interno, gravar sobre ganancias extractivas y promover empleo formal a través de incentivos. Y tenemos uno más, eso tenemos por ahora, y nos vamos justamente, ¿cómo lo hará? Que ese es el tema, porque el cómo siempre tiene un montón de posibilidades y de respuestas. Señor Valderrama, gracias por estar aquí, candidato a la presidencia. Muy buenas noches, muchas gracias por la invitación. Su victoria en las primarias sorprendió a los propios, sobre todo, ¿no? Porque usted no solamente es joven, si bien tiene una militancia de cierta data, lo que aparentemente ocurrió es que dejó de lado a la guardia vieja del partido aprista. Y esto le ha generado a usted fuego amigo, es decir, las tachas y las críticas más agudas y ácidas vienen de los círculos más cercanos del propio partido. ¿Cómo maneja usted esto y cómo responde a esto? Porque solo difícilmente va a llegar a los objetivos que usted se ha planteado. Yo le garantizo que el APRA va a afrontar la campaña electoral en absoluta unidad. Hay algunas cosas que definitivamente tienen que dilucidarse desde el punto de vista electoral. Hubieron 3 grandes, en todo caso, impugnaciones. Una a la Cámara de Senadores, otra al Parlamento Andino y una a la lista de diputados de Lima. De esas 3, admitió ya el Senado Nacional y el Parlamento Andino. Ha habido algunas tachas en cuanto a senadores, una de ellas ya se desestimó. Yo confío en que la autoridad electoral procederá de la misma manera y al final todas estas listas estarán admitidas y el APRA, una vez que consolide evidentemente este espacio electoral, afrontará la campaña en unidad como incluso ya se empieza a hacer, ¿no? Eso parece ser un deseo, pero en la realidad quienes han presentado las tachas no son externos y son internos. ¿Y qué cosa dicen y por qué lo acusan o lo denuncian? Es porque señala que ese 20% que tiene como prerrogativa en la colocación de las listas está generándole una prioridad a usted, sus propios amigos o allegados, y no las personas que ganaron en la primaria. ¿Por qué no respetar eso? En principio no es solamente un deseo, creo que incluso los que tienen una perspectiva diferente, por ejemplo, algunos líderes importantes en el sur del país, en donde me he presentado en conjunto en una conferencia de prensa incluso, que esperan evidentemente el resultado del esquema electoral. Por ejemplo, concretamente hablando del compañero Luis Wilson, que tiene una perspectiva diferente sobre este tema justamente, que además ha sido uno de los que, digamos, desde su punto de vista ha planteado que esto, digamos, no le pareció. Pero he visitado el Cusco hace unos días y hemos tenido una conferencia de... Por supuesto, el APRA tiene que estar en las zonas altas de Puno,
vamos a presentarnos en Juliaca, en Puno, también en Ilave, vamos a ir a las zonas altas de Cusco, voy a estar en el Brain también, creo que eso es algo importante. Pero le decía, no solamente es un deseo, yo estoy convencido de que todos los sectores del partido van a hacer una campaña unitaria. ¿Va a salir una imagen en algún momento donde usted esté con el señor Jorge del Castillo, el señor Velázquez Quesquén, el señor Mauricio Mulder y quienes han sido de alguna manera en buenos momentos y malos momentos líderes acompañando, digamos, al principal líder que ya no existe en este momento? Entonces, sobre sus hombros está la posibilidad de llegar a colocar en el APRA senadores y diputados o enterrar al APRA. Yo creo que más bien está la posibilidad de hacer que el APRA pase a segunda vuelta, que es para lo que estamos trabajando. Y evidentemente en ese proceso vamos a tener también perspectivas unitarias. Yo estoy seguro que vamos a coincidir en la campaña. Lo que sucede es que en estos tiempos estoy fundamentalmente en el interior del país y mis compañeros mayoritariamente, he conversado ya con el compañero del Castillo, hemos tenido incluso una reunión con el compañero Pelucho Delgado. ¿En qué condiciones? Hablando sobre, de una u otra manera, el esquema discursivo hace algunas semanas de la campaña y intercambiando ideas sobre ese tema. Sostenía una reunión también con los compañeros de la Cámara de Diputados, digamos, por etapas. Aún no con el señor Mulder y con el señor Velázquez Quesquén. Aún no, pero estoy convencido que eso va a llegar. En el caso de Jorge del Castillo, ¿usted lo llamó? ¿Él lo llamó a usted? Lo que sucede es que él ha tenido una muy alta votación para la Cámara de Senadores, producto, lógicamente, de su trayectoria en el partido, que respeto. Pero no me responde la pregunta. Y ha sido número 2 del Senado. Sí. Por lo tanto, he llamado a los primeros 10, digamos, del Senado Nacional para tener una reunión, y él ha acudido en aquel llamado. Estuvo también Pelucho Delgado, Mónica Yaya, pues José Pimentel, Elisa Sedano, creo que 7 u 8 de los 10, ¿no? Ahora, algunos señalan, por ejemplo, que usted ha colocado a Moisés Tambini, ¿no?, en lugar de representantes que habían ganado el voto primario. Y algunos dicen que incluso podría ser su financista de la campaña. De ninguna manera, para nada, en absoluto. Yo rechazo esa interpretación. Lo que considero es que nosotros vamos a tener ejes fundamentales en la campaña. Uno de ellos va a ser el de reforma del sistema de justicia. Y dentro de eso hemos visto la posibilidad de potenciar ese discurso con la inclusión del compañero Moisés Tambini, que es un abogado que tiene muchas décadas de experiencia en ejercicio profesional. Pero también ha tenido cuestionamientos, ¿no? Seguramente, como varios los habrán tenido también, pero en todo caso ningún tipo de condena ni nada por el estilo que lo pueda descalificar. Como también del doctor César Bazán Naveda, que ha sido pues un notario, además decano del Colegio de Abogados de Lima. Creo que definitivamente el esquema de la vocería en la reforma del sistema de justicia tenía que potenciarse, y digamos esa decisión política que puede a algunos parecerla adecuada o inadecuada, sí se encuentra en el marco de los estatutos y de la ley vigente, como estoy seguro que la autoridad electoral va a aprobar. ¿Usted siente que ha sido justo en relación a quienes está designando en ese 20% en las listas parlamentarias del APRA? Creemos que toda decisión política sin duda puede causar, digamos, perspectivas distintas de un lado u otro, pero se enmarca plenamente en las facultades que tiene la Comisión Política Nacional dentro del estatuto y, lógicamente, en el marco de la ley vigente. Se ha actuado en esa dimensión y por eso estoy convencido que la autoridad electoral finalmente dará paso a todas nuestras listas, tanto en el Senado, que ya una de las tachas se desestimó, como obviamente en la Cámara de Diputados. ¿Y cómo lograr aparecer, si por lo menos hasta ahora, ¿no?, en las encuestas? Me imagino que está en otros candidatos, porque no aparece su nombre. Bueno, yo estoy seguro que no solamente el partido, sino también el candidato, vamos a aparecer con más fuerza a partir del próximo mes. Estamos reactivando definitivamente nuestro discurso. Pero yo creo me imagino que eso le preocupa, ¿o no? O tampoco cree en las encuestas, porque hay gente que cree... Yo no digo que no creo. Y en todo caso creo que los que deberían estar preocupados es los que tienen 3 o 4 años en campaña y no pasan de 9%, de 10%. Yo estaría sinceramente preocupado en ese caso. ¿Usted cree que cambiará el tablero, digamos? Pero absolutamente, estoy convencido que el APRA desplegando sus propuestas, desplegando sus cuadros políticos, desplegando sus vocerías, haciendo un trabajo de representación importante en el norte del país, que ha sido fundamentalmente abandonado, en Lima, que no hay liderazgo, y en el sur del país, que en parte ha sido traicionado, el APRA estoy seguro que va a pelear el pase a segunda vuelta. Cuando usted dice que va a proponer una reforma del sistema de justicia, le soy sincera, le he escuchado a varios candidatos, a varios que pretenden, digamos,
señalar y hablar de reformas, y hablamos permanentemente de esas reformas, pero ¿qué cosa de distinto plantearía su candidatura y el APRA para esta reforma judicial? Bueno, básicamente creo que hay que solucionar el tema de la politización de la justicia. Creo que es un asunto fundamental. ¿Cómo se soluciona? Tanto en el tema del Poder Judicial como en el tema del Ministerio Público, que hemos visto que ha estado... Pero es pendular, ¿no? Ha estado primero aquí y luego está aquí. Nadie dice lo contrario. Por Yo eso, siempre le pregunto he sido público. el cómo. Mi crítica ha sido pública a todo. Cualquier sector político que haya tenido una influencia en el Ministerio Público, básicamente, que ese ha sido el problema, como también en el Poder Judicial. Creemos, definitivamente, que hay que, por ejemplo, impulsar alrededor del Ministerio Público, porque creemos que hoy día prácticamente ninguno de los bandos en disputa tiene autoridad moral para conducirlo, que tiene que haber pues un nuevo concurso para elegir una nueva Junta Fiscal Suprema. Pero permítame decirle algo, en décadas de los 80, los 90 y posterior se decía, por ejemplo, que el APRA había penetrado en el Poder Judicial, el Ministerio Público, tenía jueces allegados. Y eso es algo que se ha mantenido en el tiempo. Y luego se ha hablado de este recambio, los caviares que estaban manejando el Ministerio Público y el Poder Judicial. Yo creo en un Ministerio Público absolutamente inafecto de cualquier tendencia o corazón político. ¿Cómo lo logra? Yo primero creo que hay que rescatar algunas ideas importantes que se han dado en el Parlamento de la República, como estas comisiones para instalar, digamos, una escuela de la magistratura que planteó una parlamentaria. Creo que hay que desempolvar este tipo de iniciativas. Creo definitivamente que en lo inmediato tenemos que impulsar definitivamente un nuevo concurso para renovar la Junta Fiscal Suprema, por ejemplo, en el caso del Ministerio Público. Creemos que en el asunto del Poder Judicial es interesante la articulación, por ejemplo, de cortes macrorregionales o incluso en el tema de la aplicación para descargar la carga procesal de la inteligencia artificial aplicada a los procesos. Hay varias cosas que se pueden hacer, pero lo fundamental, creo yo, está en la penetración política de los órganos de justicia, que es lo que tenemos que combatir. Y no solamente política, sino también evidentemente de las economías ilegales o las organizaciones criminales, que eso también se ha visto. Por eso el esquema de seguridad es tan importante, ¿no? Durante el corto gobierno de Boluarte, tras el desastre Castillo, el APRA fue muy activo, los representantes o líderes más conocidos, muy activos en proteger de alguna manera a Boluarte y la circunstancia que le tocó vivir. ¿Usted qué estaba haciendo en ese momento y qué opinaba de esa circunstancia? He sido sumamente crítico con el gobierno de la presidenta Boluarte. Ya, pero con sus compañeros... Cuando se planteó públicamente cualquier circunstancia relacionada al gobierno de Boluarte, siempre he sido bastante enérgico y de manera pública decir... ¿Y eso cómo caía, digamos, entre sus compañeros apristas? Porque... Bueno, yo creo que ha caído tan bien que al final, por estrecho margen, como tú dices, pero hemos logrado... yo digo, son los hechos, ¿no? Hemos logrado, lógicamente, una primera victoria a nivel interno. Y es más, te digo algo que hay que reconocer. El segundo lugar, Javier Velázquez, que quedó muy cerca, él también ha tenido una posición crítica con la presidenta Boluarte. Por lo tanto, mayoritariamente el partido, en todo caso, se encontraba en una posición muy Salvo crítica. Excepciones, dice usted, señor Jorge del Castillo, en fin. Creo que eran cuestiones de volumen, pero lo fundamental es decir... ¿A qué se refieren cuestiones de volumen? Unos lo hacíamos con un volumen más alto y creo que otros eran un poco más precavidos. Cuestión de estilos, creo. No era una diferencia quizás de fondo, ¿no? Podemos discrepar ahí, porque algunos no eran volumen, algunos era, digamos, una expresión clara y muy precisa respecto al tema del gobierno, ¿no? Yo en lo que creo que sí todos estamos absolutamente convencidos o claros es que ha habido un esquema en el Parlamento, fundamentalmente protagonizado por César Acuña y por el fujimorismo, que ha sostenido a la presidenta Boluarte y hoy día sostiene también a Gerí, que prácticamente es un parlamentario que gobierna ya directamente. Es una sola continuidad, solamente que Gerí al inicio tenía un mejor maquillaje y hoy día se demuestra que en términos de transparencia también es poco transparente, igual que Boluarte. En términos de espacios políticos, ¿no? Usted ha señalado que tiene una mirada de centro-izquierda, ¿no? Y también ha habido un movimiento pendular dentro del APRA entre lo que se puede entender, digamos, una mirada de centro-izquierda originaria y después una mirada de derecha, ¿no? Nunca ha habido derecha en el APRA, estimada Mónica. No recuerdo nunca que haya habido escenarios orientados hacia la derecha. Quizá podemos discrepar, pero sí había una mirada que tiene que ver con el capitalismo, con la promoción de inversiones. Ella nunca negó el capitalismo, 1946. Aya primero, García viene después, o sea, hay dos gobiernos, La riqueza hay que crearla para el que no la tiene y no quitarla al que la tiene. Entiendo la teoría, pero cuando se pone en la práctica,
también hay quienes han entendido y se han identificado con un segundo gobierno de García que tenía una mirada muy capitalista, tratando de enmendar errores del primer gobierno. O sea, esa fue la mirada que la gente tenía respecto a ese gobierno. Lo que hace falta justamente en este momento es reducir la pobreza a un nivel mayor, es construir infraestructura para el bienestar de la gente. Por ejemplo, ¿hace cuánto tiempo no se construyen hospitales? Por lo menos de la manera como se hacía. Nosotros estamos proponiendo construir 30 nuevos hospitales, 2 de ellos en Lambayeque, donde vengo. No le voy a discutir el crecimiento y las construcciones y una mirada, no. Yo lo que quiero es centrarme en reducción de la pobreza. Sí, ¿cómo? Reducción de la pobreza. No, me refiero, una mirada de izquierda democrática habla de la reducción de la pobreza también, gobierna para los más pobres, no para los que tienen dinero. Ya, por lo tanto, entonces... es un buen titular. Pero lo que hagamos lo que queremos evidentemente es aterrizar sobre lo que tenemos hoy. Lógicamente, ¿no? lógicamente. Y hoy día te digo que hay 5 cosas fundamentales que solucionar en el país. La primera, el tema de la inseguridad. ¿Ya? La segunda, la reactivación económica y popular. ¿Cuál sería la medida más importante en su gobierno los primeros 100 días, si es que usted llegara al gobierno, en el tema de inseguridad? Es que justamente ese razonamiento de decir cuál es la medida concreta, es lo que ha llevado, ¿no? Por supuesto, es lo que ha llevado a que, por ejemplo, Boluarte o Gerí anuncien una cosa aislada y no termine funcionando. Necesitamos aplicar 5 cosas a la vez. Una reforma de la policía, una reforma del sistema penitenciario, un cambio de enfoque en el control de las fronteras, un endurecimiento normativo para aquellos que tienen que proteger al pueblo y que lo terminan traicionando, y lógicamente un liderazgo mayor de parte del Ejecutivo y de parte del Presidente de la República en la lucha contra la inseguridad. Tiene etapas, lógicamente. Por ejemplo, estamos hablando de la reforma de la policía. Tenemos que incrementar el número de 130.000, creo que pusieron 113.000, 130.000 a 250.000 en los próximos 5 años. Por ejemplo, para cuidar mejor las fronteras hay que descansar más. Pero dicen que más que el problema del número de policías es la distribución de los policías a nivel nacional. Ambos. Mira, si tú analizas el número que tenemos de policías por cada 10.000 habitantes, es creo de los más bajos que pueden existir. Solamente en La Libertad, a donde vamos a ir a hacer un gran meeting en Virú ahora, en la próxima semana, solamente ahí hacen falta de 3.000 a 4.000 policías, solamente ahí. Y lo mismo puedes encontrar en el resto del país. También es un tema de número, no solamente es distribución. Hace ya un par de décadas, quienes han ocupado el espacio que tuvo en su momento el APRA fue Alianza para el Progreso, ¿no? Liderado por Acuña, y por otro lado, en otros lugares del país, lo que fue en su momento Acción Popular, ha reemplazado el territorio electoral que tenía el APRA. Fueron barridos en una circunstancia determinada. Y sobre todo en el norte del país, que ustedes eran, digamos, protagonistas electoralmente hablando, ¿no? Por eso yo quiero instar a una... ¿Cómo lo recupera? Por eso quiero instar a una reflexión ciudadana. Le vendieron a mucha gente que tenían que fabricar un Perú sin el APRA, que iba a ser adecuado un Perú, mejor un Perú sin el APRA. El APRA también hizo lo suyo en términos de corrupción, ¿no? No, en términos de corrupción no, pues habrán sido acusaciones, pero lógicamente no ha habido nunca ninguna prueba efectiva de un caso de corrupción. Yo creo que eso hay que dejarlo claro. Eso más allá del presidente, hay una serie de niveles donde efectivamente estuvieron temas. Funcionarios de tercer o cuarto nivel que definitivamente no involucran a la conducción política eran de primer nivel, no eran de tercer o cuarto nivel. Pero bueno, ya, no me voy a enfrascar en ese tema. De acuerdo, mire. Es importante decir que se construyó un Perú sin el APRA a partir del cierre del Parlamento del 2019, por ejemplo, 7 años sin el APRA en el Congreso, 15 años sin el APRA en el Ejecutivo, y hoy día hay que la gente se pregunte auténticamente si estamos mejor que lo que estábamos hace 15 años o hace 7 años, que había por lo menos representantes parlamentarios que podían fiscalizar adecuadamente. Mira lo que ha hecho el fujimorismo, mira lo que ha hecho Acuña con el poder, con la presidenta Boluarte, ahora por Gerí. Y creo que esa factura de lo que han construido en este tiempo va sin duda a ser cobrada por la ciudadanía el 12 de abril y vamos a recuperar un espacio importante en el norte donde además tenemos un discurso fuerte en seguridad y un discurso fuerte agrario también. Y yo creo que eso nos va a recuperar el espacio en el norte del país. Ha pasado mucho, ¿no? A partir del momento que se han generado distintos liderazgos, más allá de que sean muy malos liderazgos o lo contrario. Entonces, lo que hoy la ciudadanía espera del político es que no le mienta, que no le ofrezca cosas que no puede hacer. ¿No? La ciudadanía lo que espera es que finalmente esa corrupción transversal que hay en el país comience a disminuir.
¿no? Eso es lo que tiene que representar cualquier candidato. De acuerdo, y justamente creo, porque además algunos decían, usted es un candidato joven, sí, pero soy el candidato del partido más histórico y más antiguo. No es joven. Definitivamente, pero además represento a la organización con mayor trayectoria y además eso nos permite plantear. Eso lo reconocen en el APRA, cosas. No fuera del APRA, pues se gana elecciones fuera del APRA, evidentemente, ¿no? Y vamos a ver que la gente va a reflexionar también respecto a lo que ha pasado con los proyectos aventureros. Yo le digo algo, nosotros, como tú bien dices, uno tiene que prometer lo que puede hacer. Concretamente, en el tema de Lima Metropolitana, podríamos prometer claramente que podemos hacer la línea 3 y 4 del metro de Lima, porque ya hicimos la línea 1 en 18 meses. Podemos prometer que vamos a hacer una línea de metro en Trujillo, una en Piura, una en Arequipa. Que por razones políticas se demoraron décadas. Sí, claro, ¿no? por la mezquindad de Fujimori de tenerlo parado 10 años y luego cuando la democracia volvió y pensamos... O sea, en un quinquenio del APRA, según usted... En 4 años podemos hacer la línea 3 y 4 del metro de Lima sin ningún problema y podemos además entregar una línea de metro en Trujillo, en Piura y en Arequipa. Vamos a hacer, por ejemplo, en Lambayeque, donde acabo de estar, el gran proyecto de la calzada, que es un tema de impacto agrario muy fuerte, la carretera Canchaque-Huancabamba en Piura y evidentemente el puerto Eten también en Lambayeque. ¿Usted llamaría en un eventual gobierno suyo a gente que está vinculada a su partido para gobernar o a técnicos que tengan que ver con cada uno de los sectores? Porque eso es una muestra también de desprendimiento, ¿no? O sea, para entrar a un gobierno, le preguntaba la semana pasada a Carlos Álvarez, que sí ha subido en las encuestas, pero decía, para gobernar por lo menos entrando se necesita alrededor de 1000 personas en diferentes niveles de un gobierno para poder echar a andar el país, ¿no? ¿Y sabe cuál es la diferencia entre los proyectos bien intencionados, como el que usted acaba de decir, y un proyecto histórico como el APRA? Es que nosotros sí tenemos, no solamente 1000, tenemos 5000 técnicos capaces hoy día definitivamente de asumir puestos importantes en el Estado. Y lo conversaba con Alan García, no se necesitan 1000, se necesitan 10.000 aproximadamente. No, pero para empezar, digamos. Y es por eso que nosotros tenemos no solamente que convocar a los técnicos del APRA, que los tenemos sumamente capacitados, el vocero de esta campaña. Y la meritocracia, porque si hay algo que le han dicho, por ejemplo, en el primer gobierno aprista, era que el clientelismo vinculado al partido le generó mucho daño a ese gobierno. Pero la memoria a veces parece estar más fresca de hace 40 años que hace 15 años cuando acabó el segundo gobierno, que ha sido lo mejor de la historia. Yo tengo 43 años en periodismo, por eso le digo que de alguna manera la memoria la puedo tener respecto a la El segundo gobierno, ¿no? siempre tuvo de 4 a 5 ministros de un total de 16 en un gobierno muy amplio, que hoy día volvería a ser de esta manera. Pero tenemos que decirle también a la ciudadanía que tenemos los cuadros también en casa suficientes como para estructurar ese núcleo central y luego abrir las puertas y convocar a los mejores técnicos del Perú. ¿Usted está de acuerdo con una privatización de Petroperú o no? Yo creo que ni siquiera en los términos que se ha fraseado por este gobierno, dicho por Proinversión, que ha rechazado el término de privatización, lo han aplicado, ni siquiera desde esa perspectiva. Yo creo que hay que deshacerse quizás de lo que significa un peso muerto y hay que evaluar las posibilidades. O sea, deshacerse de Petroperú o deshacerse de... Por etapas, por ejemplo, creo que sería, por partes sería bueno analizar el tema. Mira, el asunto empieza fundamentalmente porque hasta el 2015 era relativamente sostenible. El asunto vino con la idea interesante de la refinería de Talara, además impulsada por el APRA, pero que estaba cifrada en 1.200 o 1.300 millones. Y dispararon 6.000 millones, pero por culpa de la corrupción de Humala, que eso hay que decirlo. La línea 2 del metro de Lima, que han estropeado, cuando se supone que tenía que ser aérea y lo hicieron subterránea para hacer que se multiplique por 5 el gasoducto del sur. Hay que señalar también las culpas y la corrupción que hubo en determinadas cosas que luego han hecho pues que definitivamente hay que evaluar la viabilidad económica de determinados proyectos, ¿no? Y en relación a los candidatos que hoy ve, digamos, esta parece ser una campaña que todavía no ha calentado lo suficiente, que probablemente sea una campaña final muy intensa, donde la polarización puede generar en la población una sensación de mucha preocupación. ¿Cómo se va a ubicar usted en su campaña? ¿Quién lo financia? Porque se requiere plata para una campaña electoral. Todo el mundo lo sabe y eso a través de la experiencia se ha demostrado en más de una oportunidad. Por eso usted es abogado, es egresado de la universidad, si bien no ha terminado una maestría, ha trabajado en empresas que han tenido ciertos problemas, hoy los tiene como muchas otras empresas probablemente, ¿no? Deudas, en fin, han quebrado. Pero de su bolsillo no puede salir una campaña electoral. Porque nosotros hemos declarado además públicamente que una de las pruebas que nosotros vamos a estar libres
de la influencia de economías ilegales, por ejemplo, es que vamos a hacer una campaña franciscana. Algunos plantean y dicen, o se dice sobre algunos que tienen plata como cancha, nosotros tenemos militantes y mucha fe, y estoy convencido que eso puede influir también en las redes sociales Yo bien reconozco utilizadas. su optimismo, pero hay que bajar un poquito a la realidad. Bueno, evidentemente tiene que haber tiene que haber lógicamente gente de buena voluntad dentro del partido y amigos también que, digamos, apuntalarán escuetamente, austeramente la campaña, pero no vamos a hacer una campaña millonaria, no vamos a tener pues inundada la ciudad de paneles, no vamos a invertir millones porque no vamos a entrar a robar, vamos a entrar a servir. Y creo que la política debe volver justamente a plantearse en términos también morales, y por eso yo siempre reivindico el ejemplo moral de Ella de la Torre. No vamos a hacer una campaña millonaria, pero sí una campaña muy política, planteando la agenda social que hoy día está abandonada en el país, de los que menos tienen. Una pregunta, y eso tiene que ver también con los temas personales de que pretende llegar a la primera magistratura. ¿Cómo está conformada su familia? O sea, ¿usted es soltero, casado, tiene...? Bueno, me acabo de casar justamente el 11 de julio, después de un noviazgo muy bonito de más de 9 años, justamente. No tengo hijos actualmente, tampoco proyecto tenerlos, digamos, en el corto plazo. Sí, que probablemente más adelante, pero en el plazo inmediato no. Vivimos ¿Y tiene hermanos? Juntos. Tengo una hermana que vive en el norte del país, sí, ¿no? Y usted dice que se demoró muchos años en terminar su carrera, ¿por razones económicas, por razones de otra naturaleza? Un mix realmente, ¿no? Primero cambié un par de veces de universidad. Buscando, digamos, una orientación distinta, quería estudiar historia por momentos, y luego sí, por razones lógicamente económicas, ¿no? Luego me dediqué, digamos, al rubro de la construcción durante 8 o 9 años hasta que pude retomar y ya culminar. No, me dediqué al rubro de la construcción. Al rubro de la construcción. Estuve vinculado hasta el 2022, justamente, ¿no? Ahora, esta mirada ideológica, más allá del tema histórico que lo vincula al partido aprista, ¿en qué se debe modernizar el APRA? Teniendo en cuenta que hay una mirada primigenia, pero que evidentemente tiene que haber evolucionado. ¿Qué cosa usted sostiene, sustenta, ¿no? Lo perfila como candidato, estar vinculado a un partido histórico, por un lado, con los errores que ya hemos conocido todos, y hoy, en el siglo XXI, frente a un Perú completamente distinto a ese momento? Bueno, yo sí tengo que decir que lógicamente actualizando el tema programático, y por eso hemos creado la agenda social, para recoger las demandas programáticas actuales hoy día de la juventud, de los maestros, de los transportistas, de los agricultores, etcétera. Pero tengo que decir que desde el punto de vista, digamos, doctrinario, creo que la vigencia del pensamiento de Ella de la Torre hoy día es indiscutible. Cuando vemos, digamos, zona de influencia de las potencias en el mundo, definitivamente vemos que el antiimperialismo constructivo que plantea Ella de la Torre está vigente. Algunos desde la derecha o desde la izquierda decían, miren, ven cómo su punto relacionado con el canal de Panamá no está vigente. Y es claro como el presidente de los Estados Unidos de manera pública lo vuelve a poner vigente. Y no solamente desde un punto de vista discursivo, sino lógicamente con inversiones que antes eran chinas y hoy día son norteamericanas. Creo que hay que rescatar la vigencia, el pensamiento de Ella de la Torre, pero actualizándolo al Perú de hoy día, que, digamos, nuestro Frente Único ahora tiene que componerse no solamente de los trabajadores y los intelectuales, usted hace referencia sino también de los emprendedores, ¿no? Y no a Alan García, o sea, digamos, y Alan García fue el que hizo 2 gobiernos, ¿no? Uno malo y uno que muchos consideran fue bastante mejor. Yo creo que el segundo fue el mejor gobierno que se ha vivido realmente. Y el primero también tuvo, digamos, definitivamente hemos tenido errores muy grandes, pero ha habido algunos aciertos del primero también, ¿no? ¿Con quién se identifica en términos de perfil? Eventualmente como mandatario. No, como mandatario dices, o como figura. Como mandatario con Alan García en el segundo gobierno, creo que fue un gobierno estupendo. ¿Y con mandatarios que tengan que ver un estilo determinado de gobierno? Yo creo que actualmente es difícil porque el mundo se está polarizando nuevamente de una manera muy potente. Por lo tanto, hay visiones exageradas de las cosas, tanto de la izquierda, que vemos cómo se desmorona, por ejemplo, en Venezuela,
o incluso de las perspectivas de derecha que en la región avanzan también con discursos que a veces tienen componentes bien complejos en cuanto a lo migratorio, en cuanto a la exacerbación y en cuanto de lo del mercado, a su plan de gobierno en términos económicos, más allá de mantener la independencia del Banco Central de Reserva, que es personal y está plasmado en la Constitución. Sí. No, tenemos ahí un discurso llamado la reactivación económica y popular, y dentro de eso estamos planteando la posibilidad de que se generen 3,5 millones de puestos de trabajo. Eso se hace conectando más al Perú con el mundo. Cuando el APRA llegó al gobierno teníamos únicamente el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos por consolidar. Se consolidó, pero no se quedó ahí. Firmamos 17 más. Ahora creo que está ya a punto de ser firmado, creo que hay que consolidar eso con la India, hay que acercarnos a algunas potencias emergentes del Asia, Indonesia, por ejemplo, y impulsando además grandes esquemas económicos, como por ejemplo pasar de 250.000 hectáreas de agroexportación a 500.000, y además en el punto de lo popular, yo creo, en la articulación de un gran programa nacional de garantías para la aplicación de crédito a los sectores productivos, agricultores, pescadores artesanales, MIPES en el Perú. Pero permítame preguntarle, sobre gravar actividades extractivas, está en su plan de gobierno. ¿A qué se refiere específicamente? ¿Cómo lo haría en todo caso? Creo que en ese punto estamos hablando de la prédica que pudimos tener en el año 2006, que habla más bien de la posibilidad de poder entendernos con la gran inversión para generar un espacio de contribución mayor. Es gravar sobre la ganancia. Es un debate que hay que tener definitivamente con diferentes componentes de los sectores productivos, sobre todo el tema minero, como acá se dice, ¿no? Pero definitivamente yo creo que tiene que haber una contribución mayor y eso se tiene que abrir en un debate, ¿no? Pero claro, abrir en un debate luego de haberlo plasmado en un plan de gobierno, o sea, abrir un debate porque habrían presiones distintas sobre el tema. No habrían presiones distintas, lo que sucede es que durante el 2006 planteamos un esquema similar y pudimos conseguir una contribución mayor, sin duda, a través de una contribución que se pudo negociar con el esquema minero. Y creo que hay que hacer lo propio ahora. Enrique, usted ha dicho que ustedes no van a estar vinculados a economías ilegales. De acuerdo, por supuesto. Correcto. Pero, ¿qué hacer frente a la minería informal y la minería ilegal, que a veces cruzan, digamos, el límite va de un lado para otro, y hay representantes en el Congreso de la República que están vinculados a esta minería? Definitivamente, también. Y hay representantes y candidatos ilegales que también están vinculados. ¿Usted garantiza que en el APRA no hay esa vinculación? En el APRA nosotros no tenemos ningún tipo de relación con economías ilegales ni con gestión de intereses de ningún tipo económico. Podemos mirarle la cara al país y plantearle soluciones concretas. Y el 28 de julio, el presidente que asuma, que estoy seguro que será electo el partido aprista, tiene que plantear dos paquetes legislativos importantes. El primero de seguridad ciudadana y el segundo de la formalización de la pequeña minería y la lucha contra la minería ilegal. Esto lo hemos presentado incluso en una conferencia de prensa hace unos días. Lo que estamos planteando es toda la fuerza del Estado respecto a la minería ilegal y evidentemente un plan de formalización realista para los pequeños productores mineros que quieran formalizarse a cambio de facilidad para poder importar plantas de procesamiento ambientalmente amigables. Bueno, esta es una primera entrevista. Así estamos haciendo una ronda con los candidatos presidenciales, los que podamos y los que nos acepten una entrevista, porque estamos haciéndolo con todos. Y esperemos, bueno, que en la próxima encuesta por lo menos aparezca con un 1%, como aparecen otros candidatos a la presidencia, ¿no? Sí, paciencia. Apareceremos y pasaremos a segunda vuelta. No tanto, porque falta poco. Vamos a llegar con calma y tranquilidad. Con calma y tranquilidad, me parece bien su optimismo. Muy amable. Muchas gracias, encantado de haber estado acá.